Muy buenos días, mi nombre es Douglas Hernández, postdoctorante de la Universidad de Cambú. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin. Este ilustre personaje es un polímata, una persona poseedora de distintas profesiones, de distintas capacidades, enriquecida por una larga vida. Ya tiene más de 100 años, nació en 1921. Pronto lo visitará Caronte, pero sin duda su legado para la epistemología, sobre todo, que es lo que nos interesa en este día, ha sido profunda, tremenda, revolucionaria. Se le reconoce como filósofo y sociólogo, pero también estudió geografía, historia y derecho. Fue miembro de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército alemán, los nazis, invadieron su país. Esa pertenencia a la resistencia armada al invasor marcó su vida y por eso rechaza todo tipo de presiones, de dictaduras, de imposiciones. Eso hace que dentro de su legado intelectual nos proponga un ejercicio revolucionario, que es el pensamiento complejo, como antes mencionaba. El pensamiento complejo de Morin nos hace pensar sobre los paradigmas tradicionales. El pensamiento objetivo que separa sujeto y objeto como si fueran cosas distintas cuando a veces son uno y lo mismo. El proceso de creación, formación, consolidación de las distintas ciencias, tanto las duras como las blandas como las humanas, conllevó a que cada una de ellas se entrara en un proceso de hiperespecialización, haciendo que cada investigador, que cada especialidad, que cada ciencia se atrincherara en un conjunto de valores, de creencias, de filosofías, de metodologías, y pensaran que lo suyo era la solución, que eran superiores a los demás y que a través de este ejercicio de fragmentación de la realidad para facilitar su estudio, iban a lograr una aproximación más acertada a dicha realidad, olvidando que esos elementos que se encontraban estudiando son sistemas abiertos que interactúan no solamente con otros sistemas, sino también con un entorno, con el cosmos, dentro de un proceso de innegable complejidad a la que se renuncia en función de facilitar, como ya mencionaba, el estudio de ese microcosmos que se diseccionó de todo un conjunto del que hacía parte. Esto, nos dice Morin en su libro Introducción a la complejidad, hace que las ciencias padezcan de un tipo de ceguera muy especial. Al centrar su visión en un único objeto, al segmentarlo de la realidad del que forma parte, es como estos caballos a los que le colocan unos objetos de cuero a los lados que les impide mirar el resto del contexto y solamente ven en una sola dirección. Obviamente, hace falta disolver ese ejercicio, volver atrás y volver a reintegrar los diferentes paradigmas. El libro que hemos analizado dentro de este proceso formativo es aquel llamado Introducción al Pensamiento Complejo. Quisiera hacer un ejercicio de un informe de lectura, porque para mí ha sido una experiencia bastante reveladora. Estoy de acuerdo con todo lo que he leído y asombrado de su completud. Morin, como ya mencionaba, es un polímata digno de toda admiración, superado solamente por el maestro Leonardo da Vinci. No conocía su obra y por el nombre pensaba inicialmente que era latino, pero es francés, estudió en la Sorbona de París. Lo que pasa es que pertenece a una familia judía de ascendencia española, por eso el nombre Edgar Morin. Yo no conocía su obra. Es muy interesante y asombroso al leerlo cómo integra las cosas de campos tan disímiles junto con sus propias experiencias y ver que está siempre dispuesto con total flexibilidad y abandono a reformar todas sus estructuras mentales cuando recibe nueva información o la analiza y entiende que puede o podría modificar lo que antes parecía seguro. Y es que en la ciencia nada es seguro. Morin rechaza todo tipo de dogmas. Dice las cosas tan claramente en su libro que es difícil encontrar otra manera de explicarlo. Hasta parafrasearlo es un reto.
Después de concluir la lectura de este libro, puedo comprender que Edgar Morin es el padre del pensamiento o paradigma transcomplejo, paradigma emergente que hemos estudiado dentro de ese proceso doctoral en el que estamos trabajando. Y definitivamente quienes promueven el paradigma transcomplejo son seguidores de Morin. A medida que leía fui resaltando lo importante y al final me encontré con que todo el libro estaba resaltado. Ahora, como resultado de esta lectura, dudo de los métodos tradicionales y de la ciencia, como me lo habían explicado hasta el momento. Encuentro que las críticas de Morin a los paradigmas tradicionales son absolutamente válidas y creo en la revolución paradigmática que él promueve. En este momento, en esta primera lectura, a mí me resulta difícil asimilar toda la teoría de sistemas que él plantea allí. Sin embargo, intuyo su importancia capital, en particular en lo que tiene que ver con la necesidad de dejar de considerar las cosas y los fenómenos como sistemas cerrados y aceptar de una buena vez que estos interactúan con su entorno y por lo tanto son abiertos. Me asombra cómo Edgar Morin ejemplifica de manera tan fluida con conceptos de distintas ciencias y disciplinas, incluso de algunas que no son de su resorte, con las que él no ha trabajado en profundidad, pero que conoce y se ha enfocado en algunos elementos que le permiten argumentar su postura tan revolucionaria, lo que viene a reafirmar sus propias teorías, que el conocimiento no puede estar segmentado, sino que forma parte de una integralidad, como integral es la realidad. Ya quisiera yo llegar a ese nivel de erudición. A medida que leía he sentido que soy víctima de algo llamado sesgo retrospectivo, pues al leer las ideas de Morin, todo lo que él plantea me parece cierto y obvio. Es como si siempre lo hubiese sabido, pero en realidad yo nunca había leído al autor ni sus teorías. En eso consiste el sesgo retrospectivo. Es muy interesante, sobre todo por la validez de los planteamientos que él hace, ¿cierto? Que tienen obviedad, pero nadie había pensado en eso hasta que él no lo comentó. Empecemos por el principio. La teoría del conocimiento tiene dos líneas, dos enfoques desde el punto de vista de la filosofía: la nociología y la epistemología. La nociología se encarga del estudio del conocimiento general, de los problemas del conocimiento, las relaciones entre el objeto y el sujeto en el plano más general y abstracto. Y la epistemología estudia básicamente el conocimiento científico. Tiene por objeto la crítica de las ciencias, el estudio de la forma como esta ciencia produce el conocimiento, lo valida y estudia también los principios en los que las ciencias deben basarse. Es decir, que la epistemología es la que da los criterios de cientificidad, no solamente a las disciplinas, sino también al conocimiento que ellas producen. En este orden de ideas es que han surgido los enfoques epistemológicos como sistemas filosóficos, como un sistema ideológico. Nos permiten comprender que estos enfoques epistemológicos presentan una concepción del hombre, del mundo y de las interacciones que allí se producen. Cada enfoque brinda respuestas diferentes a las mismas interrogantes debido a que cada uno de ellos ha seguido una línea diferente para aproximarse a la realidad. Y en ese proceso de diferenciación es que se ha producido la hiperespecialización que mencionaba antes, que ha resultado perversa para la comprensión integral de una realidad que es de por sí compleja. En este orden de ideas, la propuesta de complejidad de Morin, del reconocimiento de la complejidad de la realidad, de los fenómenos, en particular de los sociales, ¿cierto? No olvidemos que Morin es esencialmente un filósofo y un sociólogo. Nos propone que debemos retomar la complejidad del mundo y debemos revisar lo que hemos venido haciendo con la hiperespecialización. Tanto las ciencias duras como las blandas, como las ciencias del espíritu, producen un tipo de conocimiento que ciertamente es válido, pero que está incompleto. Hay una situación allí de incompletud al haber diseccionado ese objeto de investigación de su contexto, ignorando, como ya dije, que es un sistema abierto que interactúa con el mismo. Surge de las ideas de Edgar Morin sobre la complejidad y la necesidad de trabajar nuevamente, transdisciplinariamente, para volver a colocar ahí el pegamento y poder
tener una visión más holística del mundo y de las cosas y de sus fenómenos, surge de ahí algo llamado transcomplejidad, que conjunta los conceptos de transdisciplinariedad y de complejidad. Tenemos entonces este paradigma revolucionario llamado paradigma integrador transcomplejo. En cuanto a los paradigmas tradicionales, tenemos que son excluyentes entre sí, que impiden la diversidad de saberes, que impiden la conjunción de los investigadores, que dan prioridad a la comprobación del conocimiento, ignorando otro tipo de conocimiento que está presente, influye en la realidad, pero que no puede ser totalmente comprobado. Es ineludible que aunque no pueda ser totalmente comprobado, debe ser tenido en cuenta, pues hace realidad, transforma realidad. El paradigma integrador transcomplejo no solo promueve, sino que requiere un trabajo en conjunto de las diferentes disciplinas. Por ello, fomenta la transdisciplinariedad. Requiere, exige la complementariedad. Produce y acepta conocimiento que no puede ser plenamente comprobado y además reconoce que hay elementos de la subjetividad que son importantes, pero que tampoco pueden ser medidos, pero no por ello se les puede ignorar. Tenemos entonces que este paradigma integrador transcomplejo produce conocimiento transdisciplinario y complejo que está en permanente transformación, readecuación y resignificación. Ha sido, como ya comentaba, una total revelación para mí. Me declaro a partir de ahora investigador de la complejidad, seguidor de Edgar Morin y investigador transcomplejo. El paradigma integrador transcomplejo nos invita a una comprensión del mundo en toda su complejidad, planteándonos algunos desafíos, como son articular cultura, filosofía, ciencia y naturaleza, así como maximizar la búsqueda de conceptos alternativos a través de diálogos transdisciplinarios, donde desde las diferentes visiones de los miembros de un equipo investigador y mediante un proceso de intercolaboración surjan posibilidades para nuevas producciones de la realidad. Muchas gracias por su atención. Quiero cerrar con un epílogo, una frase de Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano ya fallecido. Dice así, abro comillas: los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Después de haber leído a Edgar Morin, Douglas Hernández ha nacido de nuevo, iniciando una vida nueva en el terreno intelectual. Muchísimas gracias por su atención.